Una buena confesión me da libertad. Y el entendimiento de lo que es el perdón de Dios me da un estilo de vida diferente. Si yo no entiendo lo que es el perdón de Dios, voy a vivir muchos años frustrado tratando de alcanzar lo que nunca voy a alcanzar. Entonces, entendiendo el perdón de Dios y entendiendo la confesión, tengo un estilo de vida diferente. Y hemos visto, fue muy rápido, no tuvimos todo el tiempo, vimos algunos aspectos de lo que era la redención, no todos, pero simplemente la redención es ser comprado por un precio. Ese precio fue la sangre de Cristo, y lo que escuchábamos recién cuando cantábamos, qué lindo, fue por amor y fue por mí. Ahora, la confesión es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque es aquel que me convence de pecado, justicia y juicio. La única forma que yo no tenga un pecado para confesar es que esté en el cielo, Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y qué utiliza? Utiliza su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos redarguye de pecado. Si lees la Biblia y no encontrás algo para cambiar en tu vida, estás leyendo un libro de historia, pero no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre me lleva a crecer y a hacerme madurar más. Entonces, nos muestra dónde está el pecado, pero Dios, que es fiel y justo y nos perdonó, no nos perdona, nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó? ¿Por qué tiempo ha pasado? Porque fue en la cruz. Y el perdón de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y la sangre de Cristo sigue limpiando mis pecados hasta el día de hoy. No es algo que pasó, ¿sí? ¿Y qué es confesar? Yo confieso a Jesucristo como mi Salvador con mi boca, pero confesar es ponerme de acuerdo con Dios. ¿Qué piensa Dios en cuanto al pecado? Ama al pecador, pero odia el pecado, detesta el pecado. Ahora, ¿qué pensás vos en cuanto al pecado? Porque si me voy a poner de acuerdo con Dios, ok, entonces, hacete una lista. ¿Qué piensa Dios en cuanto a la mentira? ¿Está de acuerdo Dios, sí o no? Entonces no puedes estar de acuerdo. ¿Qué piensa Dios en cuanto a la pereza? ¿Está de acuerdo Dios con la pereza, sí o no? Entonces no puedes ser perezoso, porque Dios no está de acuerdo. Si sos perezoso, ¿qué tenés que hacer? Arreglar eso. Ahora, seguí haciendo una lista de los pecados en que más te gustan hacer, y fíjate, ¿Dios está de acuerdo? Si Dios no está de acuerdo, entonces, ¿por qué? La palabra confesión viene de dos palabras, homologueo, ponerme en lugar de Dios y pensar lo mismo. ¿Qué piensa Dios en cuanto a eso? ¿Nunca se te ocurrió pensar qué piensa Dios en cuanto a lo que te gusta hacer? Porque esa frase famosa, me bendice Señor, sí, pero no todo lo que te bendice, perdón, no todo lo que te gusta, te bendice. Hay muchas cosas que a mí me gustan. Me gusta dormir todo el día, pero eso no es una bendición, eso sería pereza. Entonces, ponerme de acuerdo con Dios, y vamos a Proverbios 28:13, de dos palabras. Proverbios 28:13. Léelo, Cari. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre el pecado no prosperará. El que confiesa y deja ese pecado, Dios no le va a dar lo que se merece. Alcanza la misericordia. Vamos a ver después ese ejemplo en la vida de David. Pero la idea no es solamente confesar el pecado como estoy rezando. ¿Se acuerdan cuando hablamos la pasada? Es confesar el pecado con dolor. Si no sentís algo, entonces no lo confieses. Le voy a contar algo que me pasa a mí, gracias a Dios que me pasa eso. Cuando Dios nos salva, nos da gozo, ¿verdad? Y el ánimo no depende de Dios, depende de mí. Absolutamente de mí, porque yo tengo la herramienta. Ahora, cada vez que peco, me pongo triste. ¿Por qué? ¿Pierdo el gozo de la salvación? No. La dejo de disfrutar. Porque si yo pierdo el gozo, sería que Dios me está quitando algo, y yo estoy seguro que Dios no me lo quita. Yo dejo de disfrutar lo que tengo. Pero es interesante porque cada vez que yo estoy triste y me miro para adentro, hay un pecado que no confieso. Me arreglo con Dios y el gozo vuelve. ¿Dónde estaba el problema por el cual no tenía gozo? ¿En Dios o en mí? En mí. Entonces, si estoy con mal carácter, me siento triste, me siento que todo el mundo está en contra mía, ¿dónde está el problema? Un pecado sin confesar. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, Dios no le da lo que se merece.
Si vas a confesar algo y no estás dispuesto al cambio, eso no es confesión, eso es lengua nomás. Y si ustedes quieren que yo pare en un momento, paro, si no yo voy a seguir hasta donde podamos. Confesión bíblica es decir lo mismo en cuanto a mi pecado y apartarme, pero vamos a Filipenses 2.1 y alguien que busque Santiago 5.16. Vamos a leer el de Santiago nada más. El de Filipenses habla de confesar con mi boca. Santiago 5.16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esto se malinterpretó mucho de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque acá no está hablando de ir al cura párroco para contarle mis pecados. Está hablando de que si yo peco contra Álvaro, yo hablo con Álvaro y le digo lo que le hice. Yo ofendí a Álvaro, arreglo con Dios, arreglo con Álvaro. ¿Por qué? Porque ofendí a Álvaro. No puedes ofender a alguien y dejarlo pasar porque no arreglaste nada. Y la oración eficaz del justo puede mucho, y todo el texto habla de ser sanado, pero ¿saben? No se refiere a la sanidad física. Cuando yo peco en el cuerpo de Cristo, estoy enfermando, estoy rompiendo la comunión. Para que algo se sane, tiene que haber confesión. Y es un círculo: arreglo con Dios, arreglo con la persona y todo está perdonado. Otra vez, no puedes decir que estás bien con Dios y estás mal con Él. Porque si estoy mal con Él, no estoy bien con Dios. ¿Cómo sabes que no estás bien? Y la persona rencorosa no puede estar bien con Dios. ¿Qué es un rencoroso? Alguien que guarda por mucho tiempo y se le queda una raíz de amargura. ¿Puede estar bien con Dios? No. ¿Puede leer su Biblia? Sí, claro, la va a leer, va a ser un religioso hermoso, pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque donde hay rencor, no hay amor. Es el amor de Dios el que prevalece. Entonces, y con mi boca yo tengo que confesar a Cristo. De paso, ¿cuánta gente sabe en tu trabajo o en tu universidad donde asistís que sos cristiano? Porque con tu boca tenés que confesar a Cristo. Pensando en esto, es muy importante que le digas algo. Bueno, Dios, quiero que me digas aquellas cosas que querés que yo confiese. ¿Y sabes? Cuando con tu boca lo haces, es genial. Y busquen el Salmo 32. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar, lamentablemente de pecado, pero gracias a Dios de perdón, es David. ¿Se acuerdan en qué contexto David escribe el Salmo 32? David estaba sin hacer nada, y cuando estaba sin hacer nada ve una mujer. ¿Era su mujer? No, por supuesto que no era su mujer, pero le gustó y la trajo para sí. Ahora, no solo David adulteró, tuvo que ser un mentiroso, tuvo que ser un asesino. Tristemente estamos hablando mal de David, pero fíjense, vamos a leer el Salmo 32 juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos los justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué lindo salmo, ¿no? Ahora, ¿dónde está el ejemplo de confesión aquí? ¿Dónde está la palabra confesión o el concepto de confesión?
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero si no cuento lo que le pasaba antes a David. David habla de ser un hombre feliz cuando Dios perdona los pecados, pero en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabes que el pecado enferma? Enferma emocionalmente y me enferma físicamente. Muchas personas están enfermas por causa de su pecado. Y a veces no tenemos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque guardan, creen que todo está bien y siguen guardando. Yo sé que hay un grupo de cristianos que dice que toda enfermedad viene del diablo y que está enfermo y que quitar a los demonios. No, no es eso. Pero muchas enfermedades son causadas por el propio pecado. ¿Qué pasa? Cuando confieso, todo se arregla. Y qué interesante es, porque dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué pasa después? Mi pecado te declaro y todo cambia. Ponerse de acuerdo con Dios. Nosotros vamos a ver lo que es la consecuencia de no confesar. Pero fíjense que David las vivió. Hay un antes y un después. Y es hermoso pensar que David es un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Sin embargo pecó. Pero tomó el perdón de Dios, lo hizo suyo y vivió en libertad. ¿Por qué? Porque entendió que el perdón de Dios le daba una vida diferente. Y me llamó mucho la atención, entre otras cosas, donde dice que no seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Lo que tenés en tu mano es la palabra de Dios. Si no entendés que el pecado en la vida del cristiano es un accidente, sos una bestia. ¿O no sos una bestia? Dice caballo, sos un caballo, ¿está bien? Sos un mulo. Pero, claro, ¿cómo vamos a decir eso? Pero eso dice la Biblia. No seamos sin entendimiento. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida. Y el pecado es un accidente. Entonces, vemos a David que se arrepiente de todo lo que hizo y tiene el corazón de Dios. Ahora fíjense, a veces pensamos nosotros, yo peco y no pasa nada, porque total Dios me perdonó. No abusemos de la gracia de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y tenemos ejemplos en la vida, hoy que vemos, de personas que se murieron porque jugaron con la gracia de Dios. Es mejor un hijo de Dios en el cielo que acá dándole vergüenza a su padre. Y vamos a 1 Corintios 11, 31 y 32. 11:31. Sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Naciendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y vamos a buscar el otro versículo, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra dormir, ¿saben qué es ahí? Morir. Partir con el Señor. Hay gente debilitada, gente enferma y otros se van. ¿Por qué? En el contexto que estamos hablando estaban abusando de las cosas de Dios. Hoy es lo mismo. Llegó un momento que Dios puede quitarte la vida por pecado sin confesar. No pienses que Dios no disciplina hasta el día de hoy, porque nosotros hablamos mucho de la gracia. ¿Saben cuál es el problema de hablar mucho de la gracia? Perder el equilibrio. Porque Dios es todo gracia, pero Dios es justo. Dios es justo. La justicia de Dios siempre está presente. Entonces, la consecuencia de no confesar puede eliminarme, no solo quitarme la vida. Hay personas que hoy no están en el ministerio y no porque Dios nos haya quitado. El único que te puede quitar del servicio para Dios sos vos mismo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. A veces le tenemos más miedo a la disciplina del pastor que a la de Dios. Porque por supuesto, si pecas, tu pastor te va a disciplinar y tiene razón. Pero a veces le tenemos más miedo a eso que a la de Dios. Y el apóstol Pablo es muy claro acá cuando dice, 1 Corintios capítulo 9, después léanse todo el capítulo, pero dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa heraldo? Era el ejemplo para muchos, pero de golpe es eliminado. No fue aprobado. No fue aprobado. ¿Eliminado de qué? De la carrera del Señor, del servicio del Señor.
pecá, no confesás y no te quejes después si la disciplina de Dios llega a tu vida y sos eliminado del ministerio. O sea, que Dios puede quitarte la vida por un lado y te puede quitar el ministerio. ¿Sabes? A veces hablo con personas que hoy ya no están en el ministerio y qué frustradas están. Ahora, no solo en el ministerio, porque no pienses que un misionero o un pastor solamente está en el ministerio, vos también tenés un ministerio. Pecado sin confesar no te va a permitir después que le hables a tu familia de Cristo, que le hables a tus amigos de Cristo. Y algunas consecuencias más de no confesar. No solo que puede llevarte al cielo. Y vos decís, qué lindo al cielo, sí, pero tenías un propósito que cumplir acá y vos cortaste tu carrera. Primera Juan capítulo 5 versículo 16. ¿Qué dice? Y se habla mucho del ¿cuál es el pecado de incredulidad? ¿El imperdonable? El imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? ¿Endurecer el corazón a la luz? No. Endurecer el corazón a la luz. Está muy teólogo, Christopher. Muy bien. Según lo que dice la Biblia, en su momento era blasfemar contra el Espíritu. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? De decir lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No es creyente. ¿Es para creyentes o no para creyentes? Es para no creyentes. ¿Qué dijiste de la luz? Porque estuvo muy bueno tu frase. Fue un invento del momento. No, no sé dónde lo escuchó, pero estuvo muy bueno. Pérez Millo, ¿fue? Dice el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo le digo que se pida. Dios puede llevarnos al cielo. Y yo ya les conté esto, pero no importa, lo vuelvo a repetir. Hace años atrás fuimos con mi esposa a un velorio y el papá del muchacho que estaban velando, con mucho dolor y con lágrimas en sus ojos, dijo: mi hijo está bien que esté ahí, porque tenía doble vida, estaba jugando con Dios. Su hijo cantaba en el coro, hacía muchas cosas para Dios, pero murió en la playa con exceso de alcohol y otras cosas. En teoría nadie sabía, porque hacía vida de iglesia el domingo y lo que quería entre semana. Se murió joven. ¿Estaba donde tenía que estar? Sí. No estaba solamente en la caja, estaba en el cielo. Era un dolor para los papás servir a Dios con un hijo así. Entonces Dios le quitó el estorbo. Puede que alguien sirva, pero no sea menos algo, ¿verdad? O que no tenga pecados acumulados, no los confiese, entonces llega un momento que... Pero hay mucha gente que puede ser que no sea genuinamente salvo. Déjenme decirles que yo les conté el otro día, pero no les di el nombre. Hoy no importa, hoy puedo dar el nombre porque ya estoy autorizado. La semana pasada, el pastor Alberto Sotela recibió a Cristo como Salvador. Después de muchos años de ministerio, entendió que no era salvo. ¿Sos salvo? Porque el ser pastor no lo llevaba al cielo y tuvo que entenderlo. Y fue tan valiente que lo comunicó a su iglesia y ese mismo domingo se bautizó. Hay que ser valiente. Pero ¿cuál era la valentía? Dios había llegado a su vida. ¿Ves que el ser religioso y estar sirviendo no te hace salvo? Entonces, las consecuencias de no confesar, Hebreos 12, 7 y 8. Si sos hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Entonces, como la confesión y el perdón me da un estilo de vida diferente, el pecado tiene que ser un accidente. Si una persona insiste en pecar, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que enfrentar. ¿Cómo es? Cuerearlo no, porque no sé qué es cuerearlo, pero no, enfrentarlo. Ahora, cuerearlo es darle con la faja. Si vos ves una persona que está cerca tuyo y está en pecado, ¿qué haces? Porque hay varias formas. Mira, una cosa que la gente hace mucho, resulta que encuentro que José está en pecado, entonces le doy duro y me creo superior. Si haces eso, acordate que también podés caer. La otra es callarme la boca para evitar problemas. Si haces eso, ya tenés un problema, sos un hipócrita. Cuando un hermano está en pecado, lo que tengo que hacer es, lo enfrento, le explico que está en pecado, y como dice Gálatas capítulo 6, después lo restauro.
No consiento el pecado, para nada, pero sí tengo que pensar que la persona que está pecando es mi hermano, está dañando el cuerpo de Cristo y lo tengo que restaurar. Si no hay restauración de nuestra parte, no estamos haciendo nada. Pero sí, ¿qué hago entonces si la persona sigue pecando? No quiero que esté conmigo. Una persona que hiciste pecar no me va a hacer bien a mí. ¿Saben por qué? Si estás en la piscina y uno está metido dentro y el otro afuera y se ponen a jalarte, ¿quién gana? El que está abajo. El nadador lo dice. El que está abajo te va a arrastrar. No creas que la tenés toda. Es más fácil caer de lo que nosotros pensamos. Si estás firme, tenés cuidado. Pero recordad que lo que tenés que hacer es enfrentarlo y tratar de volverlo al camino.